entre los muchos secretos que hay por revelar, porque hay secretos a miles, cosas que causan consternación y mucho terror a muchas organizaciones que han explotado y explotan y roban y masacran a la entera humanidad. Por lo cual, los secretos y enigmas están por revelar. Hay infinidad de ellos. Muchos de mis vídeos he repetido constantemente que gracias a Dios yo puedo revelarlos. No es ninguna fantasía. Tengo cientos y cientos de vídeos YouTube con explicaciones, temas sobre estos enigmas y misterios, y 500 y pico de artículos en el internet, en mi blog, con miles de fotografías. O sea, con esto quiero explicar. No soy un desconocido, no soy algún chalao del internet que dice tonterías, no. Sé lo que digo y mucha gente que me conoce sabe lo que digo. Ya en mi último artículo colgado en internet tengo fotocopias del contrato que firmé con Antena 3 Televisión hace algunos años para abrir rocas en España, con gigantes. No abrir todas es imposible, abrir una es suficiente para causar un clamor mundial. Otro con fotocopia tengo colgado en el mismo artículo de internet en mi blog, Alberto Canosa, blog post, en el cual hay cartas de la despedida de mi abogado en Toledo, Óscar Marín, por las amenazas de muerte, y esto parecerá fantasía, de ciencia ficción, o del tiempo del franquismo más arcaico, no, actual, de parte del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, a mi abogado, y con repercusión, él me escribe todo aterrorizado, mi abogado, renunciando al caso, con repercusión a todos los abogados de España, dice el exalcalde, con amenazarlos, con destruirlos, arruinarlos, su vida y la de su familia, y expulsarlos del colegio de abogados, si intentan hablar conmigo, ayudarme en el descubrimiento de la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón en Toledo, cuyos emplazamientos y túneles yo conozco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que los enigmas y los misterios no quieren que se descubran. Ustedes saben perfectamente que la NASA, eso lo sabe todo el mundo, no es secreto, que tiene miles y miles de fotografías de ovnis estrellados, de alienígenas, los tienen guardados en la base norteamericana del Área 51 en Nevada. Tiene restos de ovnis estrellados a montones. Tiene miles y miles de fotografías de Marte, el planeta, donde hay ciudades, millones de personas de la Tierra, los barcos, aviones desaparecidos de las Bermudas y otros puntos de la Tierra, los 4 aviones de las Torres Gemelas de Nueva York están en Marte con los terroristas, los pasajeros, los pilotos. Hay pirámides en Marte, una esfinge gigantesca de igual manera, hay canales con agua, bosques artificiales, lagos de agua dulce artificiales sacados del centro de la Tierra de Marte, bueno, túneles y canales para traer agua. O sea, es impresionante. La NASA está aterrorizada. Cualquier miembro de la NASA que intente hablar, su vida está arruinada y la de su familia. O sea, va a la cárcel porque sabe que esto causa un clamor mundial. ¿Por qué digo esto? Fíjense una cosa, los extraterrestres, fíjense que parecerá extraordinario, parecerá increíble para algunos, pero ¿cómo puede ser posible que estén entre nosotros en bases subterráneas? Antiguamente estaban en bases igual subterráneas. Una de las bases subterráneas en la cueva llamada Cueva de los Tallos, en Ecuador. Bueno, pues allí es una cueva gigantesca artificial. La NASA, con el primer astronauta que llegó a pisar la Luna, Neil Armstrong, comandante Armstrong, se llevó montones de cajas de instrumentos técnicos antiquísimos que se hallaban en la Cueva de los Tallos, en sumo secreto, pero hay testigos oculares que lo vieron. Sacaron montones de cajas, se llevaron todo. Los llamados objetos de culto, según la arqueología, son instrumentos técnicos. Ya hablaré un día
de los aviones de oro de Bogotá. Bueno, en Bogotá robaron también los que habían, como en el Museo de Bagdad, aviones de oro. Se admirará a la humanidad cuando explique con lujo de detalles el significado de esos aviones de oro, que tienen microchip, todos ellos, incorporados. Lo sabe la NASA, lo sabe el gobierno norteamericano, lo saben los servicios secretos. ¿Por qué todo este miedo y todo este terror? Los extraterrestres, que están entre nosotros miles de años, ya se fueron una vez cuando hubo una catástrofe mundial y volvieron. Fíjense que en la Tunguska de Siberia, como en otras partes de la Tierra, en el 1908 hubo una invasión, o sea, una vuelta a la Tierra con millones de extraterrestres. Y se quedaron instalados en varias fases antiguas que había en Rusia, cerca de la Tunguska de Siberia, y en diferentes puntos de la Tierra. Fíjense, solamente en el territorio norteamericano hay montones de bases extraterrestres. Una de ellas, la base de Dulce, entraron hace algunos años soldados boinas verdes, boinas negras norteamericanos, y hubo una guerra de tiroteos contra los extraterrestres, porque no sabían, se asustaron. Sabían el gobierno norteamericano que había ahí bases, pero el ejército entró para inspeccionar aquello y hubo tiroteo, muchos muertos y heridos de boinas verdes contra extraterrestres. Algunos oficiales de boinas verdes heridos completamente, algunos perdieron las manos, quedaron mutilados, muertos a montones. Bueno, se tuvieron que ir del ejército y la gente, aun siendo estos testigos oculares y combatientes contra extraterrestres, la gente no se lo cree, porque la humanidad es ignorante. Enseñe lo que él enseñe, no se lo cree. ¿Por qué no se lo cree? Porque le han enseñado barbaridades, burradas, durante toda la vida. De teorías sobre el pasado de la humanidad, la edad glacial inexistente, la destrucción de los dinosaurios con meteoritos gigantescos que destruyó la Tierra y los dinosaurios. Todo barbaridad tras barbaridad. Incluso algún día, cuando explique la verdad, qué son las pinturas rupestres de las cuevas, bueno, no se lo van a creer. Aun viéndolo, y mostraré pruebas de qué son en verdad. ¿Quién las hizo? Se asustarán. Claro, la arqueología, como siempre, cada vez que abre la boca, suelta barbaridades, pero bueno, de perturbado mental. No, es que los hombres pues se metían en las cuevas, los trogloditas, ¿no?, de la edad de piedra, y mientras se esperaban miles de años dentro de una cueva, que en la era glacial, que duró miles de años, según ellos, claro, pues se pintaban en la oscuridad. No había leña, no había luz, no había nada, pero en la oscuridad pintaban pinturas. En toda la Tierra, claro, porque las pinturas rupestres están en toda la Tierra. En toda la Tierra se le ocurrió a la gente lo mismo. Bueno, es una serie de barbaridades con las cuales se han formado 30.000 y pico de religiones, 300.000 y pico de sectas diferentes, ¿no? O sea, es una barbarie tras otra que hoy en día un solo descubrimiento, solo uno, no hace falta varios, uno vendrá después de otro, el efecto dominó, vendrán ya todos. Destruye todo el sistema, porque todo el sistema mundial está basado en barbaridades, burradas, mentiras, teorías, dogmas, rituales, bueno, una explotación de la humanidad, claro, una explotación constante, y no solo explotación, como han hecho las religiones, sobre todo el catolicismo y el Vaticano. Explotar, matar, asesinar y torturar millones de personas, violar millones de niños, asesinarlos, bueno, es bestial, descomunal lo que han hecho. Y de un plumazo, borrarlo todo, bueno, porque se descubre un descubrimiento que todo es mentira. Los extraterrestres les han dicho al gobierno norteamericano que bajo secreto, sumo secreto, que protejan estas bases extraterrestres, que no permitan a nadie enseñar nada, y dan tecnología extraterrestre y protección al gobierno norteamericano como potencia mundial angloamericana, bajo la condición de mantener todo en secreto y no permitir que estos descubrimientos, enigmas y misterios se hagan públicos bajo ningún concepto. Un contrato de por vida. Le voy a decir una cosa. Claro, es lógico que el gobierno norteamericano tenga miedo, la CIA norteamericana y otros organismos tengan miedo de enfrentamientos, porque claro, por ejemplo el Vaticano y sus monstruos tienen
muchas cosas que si, lo han dicho ya, de que si ellos son destruidos, su organización y la explotación de la humanidad es destruida por medio de estos monstruos, ellos sacan documentos y destruyen nobleza, destruyen CIA, destruyen gobiernos, bueno, porque tienen agarrados a mucha gente por sus partes. Y entonces unos a otros se protegen y tienen miedo. Hay un caso interesante, el hecho de que hace algunos años se descubrió, y no porque la NASA lo hiciera público directamente, sino un topo de la NASA sacó unas filmaciones de una nave extraterrestre que se hallaba aparcada en la Luna, una nave gigantesca, de 3,5 kilómetros de grande, de larga, y 500 y pico metros de alta. O sea, ahí en esa nave cabían millones de personas, no olviden esto. Y en esa nave había una mujer que sacó la NASA, se la llevó a un módulo lunar y se la trajeron a la Tierra y la tienen ahora en la base norteamericana de Área 51, en estudio. Una mujer momificada, interesante. No enseñaron la NASA porque no fue la NASA directamente la que enseñó las filmaciones, fue un topo de la NASA. Como un topo de la NASA de algunos años enseñó un vídeo, entonces una filmación de 55 milímetros, que entraba Neil Armstrong y Aldrin en una base extraterrestre en la Luna. Artificial, claro. Porque cualquier personaje, he dicho anteriormente, de la NASA que diga algo de lo que sabe, viven con terror, su casa está llena de micrófonos, son perseguidos, escuchan, o sea, día y noche. Si cualquiera de los muchos miembros de la NASA dice algo, su vida ya está arruinada y le meten en la cárcel de por vida contra espionaje o lo liquidan. O sea, la humanidad está controlada por entes extraterrestres. ¿Y por qué controlan? Le voy a decir una cosa, y se van a asustar. Miren, cuando en la historia humana, sea España, cuando invadía Norteamérica, Suramérica y eso, ¿qué hacían los españoles, colonos, conquistadores? Con la religión. ¿Qué hacían? ¿Ayudaban a alguien? Robaban todo lo que había por robar. Oro, en principio, porque los indios no conocían el valor del oro. Ellos tenían objetos llamados por la arqueología objetos de culto, que no fueron hechos por los indios, claro, los suramericanos y tal, y se lo llevaban todo y lo fundían para hacer maravedís y llenar las arcas de la iglesia y de las noblezas. Se llevaban los animales, se hacían posesión de la tierra como suya, y allí había millones de indios. Quemaban y torturaban a todos los indios, los quemaban, los quemaron, bueno, millones de indios desaparecieron. A los niños los tiraban vivos al fuego, a la iglesia, a las hogueras y a los perros. O sea, hicieron bestialidades, arruinaron y se llevaron todo lo que había que llevarse y tomaron posesión de la tierra, que luego costó, siglos después, ríos de sangre para recuperar los nativos de esos países, sea en México, Perú, o Sudamérica, o Argentina, donde sea, su propia tierra. Bajo esa perspectiva, los extraterrestres han hecho lo mismo. Una vez el científico inglés Stephen Hawking pues dijo que no se fíen de los extraterrestres y recuerden lo que hicieron o hicimos los humanos cuando invadimos tierra, Inglaterra, en África, en Asia, en las Indias, donde iban. ¿Qué hacían? Robar, masacrar y imponer a la fuerza de matanzas un gobierno de invasores. Lo mismo que hizo España, lo mismo que han hecho todo el mundo. Los extraterrestres han hecho lo mismo. Le voy a decir una cosa. Se están llevando de la Tierra algo vital para la vida humana. Y están arruinando la Tierra. Desen en cuenta una cosa, un detalle. Que los terremotos de la Tierra han ido a lo largo del tiempo en aumento. O sea que siempre, si se dan cuenta, puesto que los extraterrestres han estado siempre en la Tierra, ha habido terremotos. Hay datos históricos de hace miles de años, terremotos en Grecia, en Roma. Pero es que han ido en aumento. Es consecuencia de los efectos de la expoliación y la estancia de extraterrestres en sus bases subterráneas en la Tierra. Hubo un tiempo en que hubo un cataclismo en la Tierra producida a consecuencia de los extraterrestres
y en ese cataclismo tuvieron que huir a Marte. Y aquí, como no pudieron llevarse todo, dejaron gigantes creados por ellos en toda la Tierra, dentro de rocas. Dejaron cuerpos que no pudieron llevarse todos de extraterrestres. Acuérdense de la nave de la Luna, con capacidad para transportar millones de personas. Y dejaron mujeres y todo lo que pudieron, que no se podían llevar. Hoy en día, yo, hace ya años, gracias a Dios, al talento que Dios me ha dado, pues descubrí, analicé, investigué durante años, esto ha sido un proceso de años, cuerpos de gigantes dentro de rocas en diferentes partes del mundo. En España, en Alemania, donde yo he estado, las he visitado, filmado, tal. Ahí están allí los cuerpos, en perfecto estado de conservación. Pero no me han permitido nunca hacerlo público. Porque los medios de comunicación más competentes están controlados. Y bajo ningún concepto me permitirían hablar y enseñar nada. Ya dije al principio de este comentario, de este vídeo YouTube, que tengo un contrato hace años firmado con Antena 3. Este contrato para abrir rocas ya enseñé a periodistas de Antena 3, Rocío de la Vara y Javier Martínez, con Jimeno de Priede y Alfonso Piñero, rocas y fotografías de las rocas en España que íbamos a abrir, un par de ellas. Sería el reportaje más sensacional de la historia del mundo televisivo. Porque abrir rocas, o una, solo una, seccionar la roca, quitar la tapadera y aparecer un gigante vivo, es el reportaje, o sería más gigantesco y sensacional del mundo. Ese reportaje se extendería por todas las televisiones y periódicos y literatura del mundo. Y Antena 3 ganaría miles de millones de dólares o euros sin mover un dedo. De nada, con un reportaje sencillamente. Cuando ya lo íbamos a hacer, vinieron órdenes, Antena 3, de abortarlo inmediatamente y prohibir hablar conmigo y mencionar nada de este asunto, o les arruinaban la vida y la carrera. Lo mismo que el exalcalde de Toledo hizo con mi abogado en Toledo Camarín, por acuerdo que le hicieron con Antena 3. Y muchos personajes que me han querido ayudar, periodistas, a meterme en programas televisivos, los han coaccionado y aterrorizado de que bajo ningún concepto, a cualquiera, menos a Alberto Canosa, bajo amenazas hasta de muerte. Por eso dije al principio, enigmas y misterios no existen, créanmelo. Y ya ustedes que ven estas cosas y me conocen mucho, lo ven y quedan asombrados de que efectivamente no existen. Existe el terror y los intereses creados de organizaciones de chorizos, mangantes, asesinos de niños, ladrones, gentuza, explotadores de la humanidad, que quieren que sus organizaciones sigan. Y que el revelar enigmas y misterios y reescribir la historia de la humanidad de nuevo les pone el pelo blanco, y que de un plumazo se desbarate todo, dicen que de eso nada. Antes una guerra mundial y destruyen ellos mismos toda la Tierra. Por eso, amigos, enigmas y misterios. Yo en su día, y lo haré, seguro, cuando pueda hablar solamente, fíjense una cosa, una vez, y eso es bajo pena de muerte algunos, hablen medios televisivos, por ejemplo, revelaré dónde están los gigantes de la roca en España, enseñando fotografías y filmaciones, y lo que quieran. Y revelaré qué es esa nave en la Luna, de la mujer del Apolo 20. ¿Quién es esa mujer que dejaron allí momificada? ¿Para qué utilizaron aquella nave para transportar millones de personas? ¿Dónde están esos millones de personas? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes construyeron la nave? ¿Y por qué dejaron esa mujer allí, dentro de la nave? Y unos escritos de lenguaje antiguo, explicando todo el proceso que habían hecho y por qué huyeron de la Tierra. Se van a asombrar. Cuando sepan una cosa, quién es esa mujer del Apolo 20, no la dejaron casualmente ni olvidada, sino para que ahora se redescubra y se sepa la verdad y se revele todo enigma y todo misterio.